Es viernes y los viernes nos toca tertulia política. Hoy nos acompañan en los estudios de Onda Cero La Palma Lorena Hernández por el Partido Popular. Lorena, muy buenos días. Buenos ¿Qué tal? días. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Kilian Sánchez por el PSOE. Kilian, buenos días. ¿Qué Buenos tal? días. Y Sergio Rodríguez por Coalición Canaria. Buenos días, Sergio. Buenos días. Estás? Bueno, vamos a empezar hoy sacando unos cuantos titulares, noticias que han ido saliendo en los últimos días para ir pues analizando, hablando y sacando opiniones de lo que pensamos al respecto. Vamos a empezar por esas medidas fiscales de las que estamos hablando tanto a nivel regional, a nivel nacional, esas que se tienen que aplicar a los próximos presupuestos. Tenemos en Canarias ese anuncio que se van a sacar una serie de ajustes fiscales, selectivos y temporales para combatir los efectos de la inflación. Y hay comunidades autónomas que han decidido bajar los impuestos. A nivel nacional, la ministra de Trabajo se ha manifestado a favor de bajar el IRPF a esas rentas más bajas y subir a las más altas. Y bueno, una serie de titulares que hemos ido leyendo, y también aquí en Canarias tenemos este debate sobre la mesa. Vamos a escuchar primero un vídeo que subía precisamente ayer el consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, a su cuenta de Twitter, intentando aclarar un poco la confusión que ha habido en Canarias, porque por un lado se habla de bajada de impuestos, hay incluso partidos como el Partido Popular que las ha celebrado, pero por otro lado tenemos al presidente del Gobierno de Canarias que dice que no se van a bajar impuestos, van a ser ayudas. Vamos a escuchar a Román Rodríguez. Estamos ante un fenómeno inflacionista global, importado, grave, sin precedentes. Hacía 40, 50, 70 años que no vivíamos esta situación. Actuar sobre la inflación hay que hacerlo sobre el origen de los problemas. Y el origen está en el precio de las materias primas, en la ruptura, digamos, de las cadenas de producción. Y yo diría también que la situación monopolística de las grandes empresas que manejan el sistema energético. Por lo tanto, toca a nivel internacional actuar sobre el origen, porque el origen es global. Y ahí el precio del dinero es un instrumento, ojo, que si se pasan elevando los tipos de interés pueden comprometer el crecimiento. Tiene mucho que ver el topar los precios de las energías, cosa que se ha hecho con la excepción ibérica y que ahora se va a copiar en el conjunto de la Unión Europea, y, por supuesto, con la actuación de las administraciones públicas, que deben actuar de forma selectiva. Primero, ayudando a los sectores más vulnerables y también quirúrgicamente interviniendo en bajadas de impuestos. Ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial, ni la Comisión Europea, ni la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal plantean rebajas generalizadas de impuestos, primero porque no resuelven el problema de la inflación, lo pueden agravar, y por lo tanto no hay nadie serio que esté hablando de esto. Otra cuestión es el politiqueo y los procesos electorales que hacen que algunos utilicen cualquier argumento para hacerse notar. Lo que toca ahora es que las administraciones públicas cumplan con su deber, con la sanidad, con la educación, con las carreteras, con la vivienda, que los ayuntamientos hagan limpieza, seguridad, atención domiciliaria con los recursos públicos, y las administraciones públicas, como ya hemos demostrado, pues actuemos de forma selectiva. En La Palma hemos bajado todos los impuestos porque en La Palma se da una circunstancia muy especial y lo hemos hecho y lo vamos a prorrogar. A los transportistas le hemos devuelto el impuesto del combustible. No lo hace nadie, ni en España ni en Europa. Por ejemplo, en Canarias el IGIC de los combustibles es cero. En la península y Europa es el 21. Aquí es cero. La energía tiene IGIC cero para el 96% de los consumidores. En el resto de España está entre el 10 y el 21. El gas tiene IGIC cero. En el resto de España está el 21, se está discutiendo bajarlo al 5. Los alimentos que conforman la cesta de la compra. Aquí el 95% de los alimentos tienen IGIC cero, cuando el resto de España y Europa están entre el 4 y el 10. Además de eso, que ya lo tenemos, podemos ayudar a las rentas medias y bajas, por supuesto. Podemos ayudar a autónomos y pymes, lo hemos hecho. El año 21, hoy decía en el Parlamento, repartimos 1.307 millones a autónomos, pymes y empresas, más que nadie, más que nunca. Andalucía devolvió 400 millones, nosotros devolvimos cero. Madrid devolvió 200 millones, nosotros devolvimos cero. El año 2021 el gobierno de Progreso se ocupó de la sanidad, de la educación, pero hizo ayuda a las pensiones no contributivas, amplió la prestación canaria de inserción, por supuesto dedica dinero a la vivienda, a la sanidad y a la educación más que nunca, pero ayudó también a la familia y ayudó a las pymes y autónomos, y eso lo vamos a seguir haciendo.
primero cumpliendo con el deber de los servicios públicos y de la obra pública, pero vamos a seguir atendiendo de forma selectiva, de forma, digamos, quirúrgica, a los sectores vulnerables a través de ayudas o bajadas selectivas. Lo que no haremos, porque es demagogia, porque no lo recomienda nadie en su sano juicio, son bajadas generalizadas, por cierto, en una comunidad que tiene los impuestos más bajos de toda España y de toda Europa. Y es un derecho. Y por eso ni al alza ni a la baja los tocaremos, exceptuando de forma quirúrgica. Bueno, estas son las declaraciones que nos deja el vicepresidente y también pues el consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias. Y bueno, me gustaría saber cuál es la apreciación que tienen ustedes de este debate que tenemos sobre la mesa. A ver quién quiere comenzar. Lorena, que la miramos todos. Bueno, es verdad que Román Rodríguez lleva muchos años en política y por lo tanto ese discurso que tiene, él cree que ya la gente al final se lo cree, pero es verdad que en el momento que estamos viviendo, con una inflación de casi el 10%, él cuando aprobó el presupuesto del año 22, bueno, que lo aprobó el Parlamento de Canarias, la inflación estaba por encima del 5, ¿no? Por lo tanto, las medidas que tomó en ese momento el Gobierno de Canarias, o que estaba tomando, no tienen nada que ver con la coyuntura que estamos viviendo y con la situación que estamos viviendo. Él habla de que el gas en Canarias es cero, pero es que nosotros apenas consumimos gas, es que hay impuestos que en Canarias apenas rozan a los ciudadanos porque no tiene nada que ver con nosotros o con nuestra forma de vida, y que por lo tanto nosotros lo que estamos diciendo es que en un gobierno de Canarias que ha recaudado más que nunca, lo que no se puede hacer es que estemos viviendo, por ejemplo, el inicio del curso escolar más caro de la historia para las familias, la cesta de la compra más cara de la historia, la energía, gastos que todas las familias tienen todos los meses. Lo que estamos diciendo es que un gobierno no puede pasar de puntillas cuando estamos viviendo pues un momento como el que estamos viviendo, tan caro para las bolsillos de los ciudadanos. Por lo tanto, lo que dice el Partido Popular y lo que ha dicho siempre, si estamos en un momento de unas arcas saneadas en el que estamos recaudando mucho dinero, tenemos que aprovechar y mejorar la vida de la gente, ¿no? Es verdad, él dice que los impuestos están para la sanidad, los servicios sociales, la educación, por supuesto que sí. También tenemos que recordar que ha venido más dinero que nunca de Europa y por lo tanto hemos podido mejorar todos esos servicios. Y a partir de ahí lo que pide el Partido Popular es, oye, bajar el IGIC del 7 al 5%, pero creo que es un momento propicio para hacerlo, porque tenemos dinero, porque estamos recaudando más que nunca y porque efectivamente se cumple lo que el Partido Popular ha dicho, que cuando se bajan impuestos se recauda más porque la gente paga mejor y paga más, ¿no? Por lo tanto, está muy bien el discurso de Román Rodríguez, pero no se ajusta a la realidad de Canarias. La realidad de Canarias es que somos un archipiélago con el mayor índice de paro juvenil, con unos índices de paro altos, de pobreza peores que nunca. Por lo tanto, tenemos que estar al lado de las familias, aprovechar este momento de buenos ingresos para poder mejorar la vida de la gente. Yo un poco haciendo alusión y siguiendo un poco lo que comenta la compañera Lorena, también es verdad que el Gobierno de Canarias ha demostrado estar al lado de la gente en estos últimos 4 años, porque es verdad que ha apostado por los servicios públicos que den garantías a las poblaciones y sobre todo a las personas más desfavorecidas dentro del pilar del bienestar. Hablamos de sanidad, de educación, de servicios sociales, y en eso hablan algunos datos, como por ejemplo la percepción de la PCI, que habían 5.000 perceptores en el año 2019 y estamos hablando de más de 11.800 perceptores de la PCI, al igual que hay más de 23.000 personas en Canarias que son perceptores de rentas mínimas de inserción. También los complementos a las prestaciones no contributivas, la educación gratuita en Canarias, que se ha implementado la educación de 0 a 3 años, las actividades que se han desarrollado para mejorar la sanidad pública canaria, que destinan el 10% de su PIB con más de 3.400 millones de euros a la sanidad pública. Yo creo que esos son acciones en los que va reflejando el vicepresidente y consejero de Hacienda en el camino que lleva el Gobierno de Canarias con respecto a dar respuesta a las poblaciones más vulnerables, a las personas necesitadas y en general a la población que representamos más del 99% de la población canaria. Bueno, yo creo que Kilian aquí dirige el mensaje donde quiere dirigirlo, lógicamente. Todos estamos de acuerdo en ese tipo de políticas, hay que estar con los más débiles y, por supuesto, el presupuesto de Canarias tiene que estar priorizado en ese sentido. Pero lo vemos aquí en La Palma, además, y siempre pongo el ejemplo del plátano, de lo que supone la economía del plátano en el resto de los sectores y subsectores. Cuando falla el plátano por cualquier razón, porque tardan en llegar las subvenciones, se ve afectada el resto de la economía. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Él habla de intervenciones de forma quirúrgica y habla de bajar impuestos a los más débiles. Yo creo que estoy más en la línea de lo que plantea Lorena, en el sentido de que efectivamente
El vicepresidente del Gobierno habla de lo que le interesa hablar también, dice medias verdades y lo que tenemos que plantear, efectivamente, una bajada de impuestos como se está planteando no va a resolver el problema de la inflación, pero sí que va a paliar las consecuencias de lo que está ocurriendo. Y de lo que se trata, las primeras medidas que se tienen que tomar siempre es de paliar ese tipo de situaciones. No se trata de actuar de forma quirúrgica, se trata de actuar de forma global, es decir, cuando haya una bajada de impuestos tiene que plantearse de forma global a cualquier economía. No olvidemos que las economías más altas normalmente son las que suelen generar economías por debajo, es decir, los empresarios cuando tienen bonificaciones en sus impuestos, normalmente ese dinero vuelve a insertarse en la economía, generando la misma o generando puestos de trabajo o este tipo de acciones, ¿no? Yo creo que es absolutamente necesario, de alguna manera no nos sirve de nada incrementar el IPC si por otro lado se lo está comiendo la inflación. Al final eso es un engaño para todos. No podemos hablar de subidas de sueldos, como está hablando el Gobierno de España, si por otra parte cuando vas a comprar al supermercado el dinero que te gastas es mayor siempre que la subida que se te produce. Por lo tanto, creo que en estos momentos es absolutamente necesario actuar. Tenemos que pensar en la gente. La mejor manera de estar cerca de la gente, además de garantizarle los servicios básicos esenciales, tiene que ser pues poniendo las condiciones para que tengan una mejor calidad de vida, ¿no? No sé si alguno quiere contestar. A mí sí me gustaría preguntarles cómo, para ustedes, cuál es la mejor forma de implantar esta bajada de impuestos sin que afecte, por ejemplo, a sus servicios públicos y qué balanza ponen entre el implementar ayudas que ayuden a paliar los efectos de la inflación o esa bajada de impuestos, las ayudas que plantea el Gobierno de Canarias. Si me permites, Sí. Vamos a ver, yo creo que Lorena antes hablaba de una cuestión clara. Es el Gobierno que más ha recaudado en la historia de Canarias. Tiene más dinero para decidir dónde ponerlo, en un lado o en otro. La bajada, lo que supone desde el punto de vista económico al Gobierno actuar en esa bajada general de impuestos no pone en riesgo ninguna decisión en la priorización de los servicios sociales. Por lo tanto, se pueden mantener las dos cosas, es decir, puedes mantener las acciones en sanidad, educación y políticas sociales y también puedes tener más dinero en el mercado para que se genere economía y se genere empleo. Estamos en el momento de eso. Llega, como decía Lorena, mucho dinero de Europa que va casi todo a inversiones. Y eso nos permite, lógicamente, tener una mirada más amplia sin poner en riesgo esos servicios básicos esenciales. Se va a aprobar un presupuesto en la Comunidad Autónoma por encima de los 10.000 millones de euros. Nunca se había llegado a esas cifras y, se está precisamente actuando en la economía, ayudando a las empresas con dinero que viene de fuera, no cargado en las cuentas regionales. Por lo tanto, no podemos hablar de que ponemos en riesgo, si bajamos impuestos, como dice el vicepresidente, ponemos en riesgo las acciones en los servicios básicos esenciales. Eso no es cierto y por eso digo que cuando habla de medidas verdades. Hay organismos como la IREF que hacen una serie de recomendaciones. Ayer en el Parlamento lo veíamos, pero el discurso del vicepresidente parece que va a coger las directrices de aquellos organismos que le interesan y no de los globales. La IREF, sabes que es una de las entidades que hace valoraciones desde el punto de vista fiscal y que precisamente lo que nos dice no va en la orientación de lo que está diciendo el vicepresidente. Yo creo que la línea tendiente del Gobierno es el posicionamiento enfrente al lado de las personas que más lo necesitan. En este sentido, no solo las personas que más lo necesitan, sino el conjunto de la sociedad canaria. Yo entiendo que las inversiones que tiene Canarias están destinadas al bienestar global de la población, no solo a esas personas usuarias de los servicios básicos, y yo creo que en esa línea se trabaja. A ver, yo creo que el estado del bienestar lo mantienen también las empresas. Bueno, también no, es que al final a veces el Gobierno tiene la sensación de que el dinero que tiene para los servicios básicos y los que tenemos que dar a la ciudadanía caen del cielo. Es verdad que de Europa ha caído mucho dinero,
pero son los grandes contribuyentes en este país y los ciudadanos con sus impuestos los que mantienen el estado del bienestar. Parece que la izquierda muchas veces, la gente que le va bien en la vida o que contribuye al estado del bienestar como que no le gusta, siempre la está atacando, ¿no? Cuando deberíamos ponerles alfombras rojas a todas esas empresas en este país, son las que generan empleo y que las que mantienen el estado del bienestar. Por lo tanto, yo creo que más allá de este debate de no, si bajamos los impuestos, perderemos calidad de vida, perderemos calidad en los servicios de servicios sociales, de educación, de sanidad. Yo creo que ese discurso es erróneo y, como decimos, se ha recordado más que nunca, por lo tanto tenemos que revertir la situación y estar al lado del ciudadano. La mayoría de familias lo está pasando mal, no son esas familias donde vamos a tocarles los impuestos las que podrán mejorar su vida y sus gastos cada mes para poder llegar mejor a final de mes, las que mejorarán si somos capaces de bajar esos impuestos. Estos impuestos de los que estamos hablando en Canarias son los que van directamente a la mayoría de los canarios. O sea, por lo tanto, de los 2 millones de canarios que vivimos aquí, algo de más de 2 millones, la inmensa mayoría son la que no está llegando a fin de mes y la que lo está pasando mal. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que estar. Las inversiones que aporta la economía, o sea, el empresariado no solo son las grandes fortunas, también son las pequeñas y medianas empresas que participan también en la economía de nuestro país. Evidentemente, desde la izquierda somos partícipes y entendemos que las pymes, que lo conforman un alto porcentaje de población en España, contribuyen evidentemente, como cualquier persona de este país, a la aportación de los impuestos y repercute evidentemente no solo en el estado del bienestar, sino en el sistema económico de nuestro país. Pero es que para ellos no hemos hecho nada, Kilian. Para ellos no hemos bajado la luz, para ellos no hemos bajado la cuota de autónomo, para ellos no hemos bajado la seguridad social. Es que las pequeñas y medianas empresas de este país, que son las que mantienen, efectivamente estoy de acuerdo contigo, el estado del bienestar en este país, son los grandes olvidados de este gobierno, porque al final, en un autónomo que tenga 4 o 5 trabajadores, de verdad que lo ha pasado muy mal en los últimos años, no solamente con la COVID, con la crisis, por supuesto que la guerra también tiene una repercusión directa y, sin embargo, no nos hemos puesto al lado de ellos. Tienen que seguir pagando a sus proveedores, tienen que seguir pagando el alquiler, tienen que seguir pagando a los autónomos, tienen que seguir pagando la seguridad social de sus trabajadores. Oye, yo creo que también el IGIC para ellos también es un paso importante y que supondrá que, oye, ni lleguen a final de mes. Pensemos que si los pymes y los autónomos de este país se paran durante 2 días, este país es el caos más absoluto. En eso no pensamos nunca. Tienen que abrir todos los días la persiana, pasando unos trabajos tremendos, ¿no? Y sé de lo que hablo. No, a ver, yo lo que creo que es no solamente el IGIC, es decir, deflactar el IRPF en este momento es absolutamente necesario, y no solamente para las rentas que no llegan, que no sobrepasan los 60.000 euros. ¿Qué son pymes? ¿Hasta dónde tenemos que tener en cuenta los ingresos de una empresa? Si estamos hablando de que todo lo que hay esté por encima de 60.000 euros, no le vamos a deflactar el IRPF. Por eso hablo de que esta acción tiene que ser de forma generalizada, ¿no? Porque al final todo ese dinero que se ahorran las empresas, que se ahorran las personas, se van a inyectar de nuevo en la economía, y lo que necesitamos ahora mismo precisamente es que se mueva dinero en la misma. No hay otra fórmula, esto está inventado, no es una cuestión, y todo no se puede soportar con ayudas públicas, porque además, como dije antes, estamos en un momento en el que el gobierno puede y debe, con esa expresión que siempre se utiliza de estar al lado de la ciudadanía, es el momento para estar, ¿no? La mejor ayuda que podemos hacerle a la sociedad en general en este momento es precisamente tomar esta decisión. Hablando de ese sector privado, ¿no? de las pymes, de las pequeñas empresas, de las medidas fiscales que se tomen o no se tomen, de las ayudas que se den o no se den, mencionaba precisamente antes Sergio Rodríguez esa subida de sueldo que plantea España, en este caso esa subida salarial a los funcionarios. Me gustaría también que pusiéramos esto sobre la mesa. ¿Cómo lo ven ustedes, esta medida que se pone? Yo creo que no es el momento para eso, sinceramente. O sea, al final la ciudadanía siempre ve reflejada, hablamos de la mayoría de los ciudadanos, ¿no? ¿Dónde tenemos que estar? Yo creo que el otro día hablaba, cuando vi la convocatoria de la manifestación, de que han perdido poder adquisitivo los funcionarios, y todos, al final han subido los precios, ha subido el nivel de vida, obviamente todos perdemos, pero creo que cuando se producen esas subidas generalizadas, en este caso a los funcionarios, debemos estar en un momento en el que el país puede permitirse el lujo de hacer estas subidas, ¿no? Yo creo que se ha subido el sueldo de los funcionarios en los últimos años, han estado también al lado de la ciudadanía cuando se ha tenido que bajar y se ha tenido que congelar su salario, pero creo que ahora mismo tenemos que tener un momento para otra cosa, ¿no? Esperar que todo esto pase en un momento de incertidumbre tremenda a nivel internacional, porque tampoco sabemos en qué momento va a acabar la guerra, en qué momento España volverá a estar en
niveles de economía, de estabilidad que teníamos hace unos años, y por lo tanto creo que deberíamos esperar para tomar esas decisiones. No sé lo que va a hacer el gobierno, no sé la decisión que va a tomar, pero creo que, igual que el funcionario ha estado ahí cuando se lo ha necesitado, creo que es momento de reflexión, de esperar un poco para tomar este tipo de decisiones. Se plantean medidas, hasta donde yo sé, del 1,5 y el 2% de subida, pero es verdad que también se ve con cierta cautela porque todavía se está analizando cuál podría ser esa subida y cómo se podrían reflejar dentro de los presupuestos generales del Estado. O sea que al fin y al cabo aún está todo un poco en el aire y no hay nada concreto. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Estamos en un momento de total incertidumbre y bueno, pone sobre la mesa más gasto público. Sin tener en cuenta las otras medidas que estamos comentando antes, pues bueno, pues sí que puede poner en riesgo la economía de nuestro país. Ya Europa ha tocado en varias ocasiones en la puerta del Gobierno de España a decirle, oiga, se está saliéndose usted de los parámetros económicos, con una apertura de puertas como hacía años que no teníamos. Nos han permitido, sobre todo las administraciones locales, utilizar determinados remanentes de tesorería con una política fiscal distinta a la que se venía actuando en años anteriores, pero eso no supone que, oye, cuando en una economía familiar se gasta por encima de lo que se ingresa, pues al final se acaba pagando, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de planteamientos. ¿Alguno quiere apuntar algo más? Otra de las cuestiones que tenemos en marcha en Canarias, y a ver si podemos también tocar algo más concreto de la isla de La Palma, pero estas son cuestiones que nos afectan al final a todos y a todas. Estabilización de interinos docentes, que también estamos trabajando en ello. ¿Cómo lo ven? ¿Qué creen que necesitamos? ¿Qué análisis hacemos de la gestión de esta cuestión? Bueno, hay movilizaciones de los docentes por este tema. No es un tema menor. Yo creo que al final, cuando se aprueba la ley 2021 para el tema de la estabilidad, no somos conscientes de la diferencia tan grande que hay de unos sectores a otros y de que nos enfrentamos con el plan de estabilidad, ¿no? Desde un ayuntamiento hasta como puede ser la sanidad o educación en Canarias, que es un problema muy importante. A partir de ahí, nosotros presentamos una PNL en el Parlamento que se aprobó por unanimidad, donde pedíamos buscar de alguna manera esa uniformidad de todas las comunidades autónomas para poder hacer esas pruebas y además que tuviera un acto presencial, ¿no? Como saben, ya hoy todos los que obtengan una oposición tienen que hacerlo todo de manera digital, no tienen por qué estar, hablo de un concurso solamente de méritos, ¿no? Entonces lo que estábamos pidiendo es que todos esos interinos que fueran a estabilizar pudieran tener un acto presencial para de alguna manera priorizar a los docentes canarios, ¿no? Los que llevan aquí tantos años dando clases. No ha hecho nada el Gobierno de Canarias. Nosotros hemos registrado una pregunta para saber en qué situación está la aprobación de esa PNL, porque bueno, están los interinos muy nerviosos, se acerca ya el final del proceso de estabilidad y lo que quieren saber es qué va a hacer el Gobierno con todo este tema. En otras comunidades autónomas, los docentes que optan al proceso de estabilidad de interinos es una cifra muy inferior a la de Canarias. En Canarias son más de 1.300, entonces yo creo que lo que se trata es de saber qué decisión ha tomado el Gobierno de Canarias, qué vamos a hacer con todos esos docentes interinos que llevan durante tantos años y que esta ley 2021 les permite estabilizar a través de concursos de méritos y a partir de ahí pues darle cierta tranquilidad. Yo creo que todos los sectores, también Justicia en Canarias, son miles de personas que, bueno, pues durante muchos años, por faltas de procesos de selectivos de convocatorias de exámenes, por lo que sea, pues se encuentran en la situación que están. Al final no olvidemos que la alta tasa de interinidad que tenemos en Canarias se debe a la poca convocatoria que ha habido en los últimos años de plazas, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, con esta ley 2021, que es criticable o no, yo creo que nos ha venido a todos los ayuntamientos también a traer un problema muy, muy, muy grave. Lo que tenemos que hacer es buscar la mejor fórmula para que nuestros trabajadores y nuestra masa de trabajadores públicos de Canarias, que es al final la mayor riqueza que tenemos en los servicios públicos, son ellos, darles la mejor estabilidad y hacer el mejor proceso selectivo posible dentro de la legalidad, claro. Al fin y al cabo venimos de un sistema cronificado, evidentemente, por muchos años de inacción para desarrollar procesos selectivos que pudieran dar fijeza a los profesionales de la administración pública. Al fin y al cabo el Gobierno ha tomado medidas para poder realizar esas fijezas en la administración pública. Es verdad que puede llegar a ocasionar ciertos inconvenientes dentro de los propios sistemas orgánicos de las administraciones, pero lo importante es poder trabajar en la estabilización de los profesionales y que efectivamente las administraciones estén dotadas de los ratios de profesionales que atienden a la población, bueno, al fin y al cabo de los profesionales que están al frente de las administraciones públicas y de los sectores de trabajo y en eso es lo que hay que trabajar, en poder dar estabilidad a los empleados también para que también podamos tener administraciones dotadas de personal
y que puedan estar conforme a los ratios establecidos. Bueno, yo lo que creo es que efectivamente la ley 2021 se ha planteado para tratar de solucionar un problema, pero que bueno, echamos de menos todos que el Gobierno de Canarias dé un paso adelante. Es decir, podemos estar hablando, todos estamos de acuerdo de que hay que hacerlo, de que venimos de un proceso que tenía que haberse resuelto desde hace años, pero lo que estamos generando es cada vez una mayor incertidumbre. Ahora están hablando de que se va a trasladar a la próxima legislatura, con lo que, bueno, pues todas estas personas, no solo del ámbito educativo, sino del ámbito público, efectivamente, como decía Lorena, en los ayuntamientos también estamos viviendo este proceso, pues el hecho de darle para adelante y no tomar decisiones respecto a cómo van a ser las pruebas y a enfrentar el problema, pues lo que hace es generar más incertidumbre entre la gente. No estamos hablando de 4 personas, son muchísimas las que se van a ver afectadas por este proceso y bueno, se necesita tomar decisiones ya respecto a este tema, y es un proceso complicado. Hay mucha gente que viene trabajando como interinos muchísimos años, con unas edades ya elevadas, que enfrentarse a determinadas cuestiones, pues al final lo que hace es generar estrés y nervios. Yo solo lo podemos ver en los ayuntamientos todos los días, ¿no? La gente está muy preocupada, muy pendiente, y bueno, yo creo que no podemos seguir dándole para adelante a este tema. Tenemos que tomar una decisión ya. Y bueno, el Gobierno de Canarias en materia educativa, lógicamente, es el que tiene la competencia y que tiene que tomar las decisiones. ¿Alguno quiere apuntar algo más? Me vengo a La Palma, ya para que no se nos vaya el tiempo, que son 2 cuestiones que me gustaría ponerle sobre la mesa. Una de ellas que tiene que ver con la reconstrucción de la isla de La Palma, con las expropiaciones de los terrenos que hay que hacer para esas obras públicas. Para, en este caso, por ejemplo, la carretera de la costa se ha excluido, o aparentemente se ha excluido a esos terrenos de las expropiaciones, a los terrenos que están sepultados bajo las coladas. Esto es una pregunta que ha lanzado el diputado de Sí Podemos, Francisco Denis, que se ha respondido diciendo que será la abogacía del Estado quien diga cómo será la expropiación de estos terrenos. ¿Cómo lo ven ustedes cuando ya esto sale adelante, ¿no? Esto está en marcha, ahora nos quedamos con esta incertidumbre, la gente no sabe qué va a pasar? ¿Cómo ven ustedes esta situación en cuanto a esos terrenos que todavía no sabemos qué va a pasar con ellos? Efectivamente, ayer el consejero lo decía y lo ponía sobre la mesa, ¿no? Que es una situación nueva y la propia abogacía del Estado no sabe todavía hoy cómo lo va a resolver. Por lo tanto, bueno, nosotros preocupados, yo creo que en el Valle la preocupación es máxima por muchos temas. Uno de ellos es por la incertidumbre, ¿no? Los vecinos te preguntan qué va a pasar con mi terreno, a cuánto se me va a pagar, soy la dueña de ese terreno y me vas a dar otro en otro sitio, me lo vas a expropiar. Me lo vas a expropiar. En algunos casos se ha expropiado porque se ha utilizado para las infraestructuras y, por lo tanto, bueno, yo creo que este problema lo tiene que resolver el Gobierno de España. Es verdad que es una situación nueva a la que nos enfrentamos y, por lo tanto, quedará este precedente para futuras catástrofes de este tipo. Pero a día de hoy no podemos darle una respuesta al ciudadano, por lo menos así lo dijo el consejero ayer, sobre cuál va a ser la titularidad o el precio al que se le pague el terreno a estos vecinos. Nosotros, dentro de todo el proceso de reconstrucción, una de las cosas en las que también hemos puesto siempre el énfasis en poderle dar a los vecinos esa respuesta, ¿no? ¿Qué va a pasar con las fincas que tienen bajo la lava? ¿Qué va a pasar con las propiedades que tienen bajo la lava? Algunas ya atravesadas por una carretera, por otra carretera, por lo que sea. Y por lo tanto, darles una respuesta. Siempre hemos dicho que la catástrofe es muy grande, pero cuando la incertidumbre los acompaña durante todo este proceso, pues las cosas se hacen mayores, ¿no? Al final, cuando tú tienes la certeza nos pasa igual que con el duelo de cuando los vecinos no sabían si perdían la casa o no la perdían. Al final la pierdes después de 80 días. Casi que era mejor que la perdieras el primero y no estuvieras 80 días de duelo, ¿no? Pues con esto pasa un poco igual. No sabes lo que va a pasar, no sabes cómo te van a pagar la propiedad. Hay mucha gente que se ha buscado la vida de alguna manera, que se ha comprado un terreno, que ha empezado a reconstruir, y por lo tanto tenemos que darle la misma respuesta a esta gente que ha empezado, con la que está esperando a ver qué pasa con su terreno, ¿no? También estamos muy preocupados por qué va a pasar con la protección de las coladas. No nos está gustando nada el discurso que estamos oyendo estos últimos días de protección absoluta, porque Balbuena y el propio presidente del Gobierno dijeron desde el minuto 1 que no se iba a proteger las coladas del volcán. Por lo tanto, yo creo que todas estas dudas hay que irlas despejando.
pero no porque los que somos concejales o alcaldes de los municipios tengamos una certeza, sino por darle una respuesta certera a los vecinos, de saber qué es lo que va a pasar con sus propiedades y de saber a qué precio se les va a pagar y qué va a pasar con todos esos terrenos que están bajo la lava, ¿no? Yo creo que hay que ser cautos en este tema, más que nada porque no se puede jugar con las ilusiones y sobre todo con ese sentimiento de las personas que tan mal lo han pasado en esta isla y que evidentemente lo último que necesitan es pasar un segundo, un tercer duelo, como se ha comentado. Yo desde mi punto de vista y sin tener un amplio conocimiento sobre el tema, porque al fin y al cabo pues es un tema muy técnico y muy complejo, yo creo sinceramente que tenemos que esperar por esos informes para ver en qué términos se va a resolver y efectivamente pues poder darle información a la ciudadanía cuando realmente se tenga conocimiento de lo que se va a desarrollar. Bueno, yo echo de menos aquí lo mismo de siempre, es decir, estamos viviendo una situación extraordinaria que necesita de respuestas extraordinarias. No ha habido cambios normativos. Nuestras leyes no están hechas para responder a esta catástrofe. Hay una ley de expropiaciones en España que dice que es el inicio del expediente el que marca el valor de lo que tienes debajo. Eso supone un problema gravísimo en esta situación. Gravísimo porque debajo de esas coladas hay viviendas, había viviendas, había fincas de plátanos y nosotros mantenemos de que a la gente hay que devolver el valor de lo perdido. Nosotros seguimos con ese objetivo y además sabemos que modificar la ley de expropiaciones es complicado, no es tarea fácil. Pero la base del problema para esto y para otras muchas cosas es que no se han empezado los cambios normativos que requiere la situación. Y lo hemos venido diciendo los tres alcaldes, los dos alcaldes y la alcaldesa desde el minuto 1, que para responder a esta situación había que tomar decisiones respecto a la normativa que tenemos en España en este momento. No da respuesta a la situación que tenemos. Y a la gente, bien vía expropiación o bien vía subvención directa, habrá que devolverle el valor de lo que tiene debajo de la lava. O sea, yo no me planteo de que se vaya a expropiar a 0,60 céntimos el metro cuadrado cuando tenías una finca debajo y era el medio de vida de una persona. ¿Cómo ese planteamiento? Bueno, a mí me lo podrán explicar por activo o por pasiva, pero no lo voy a entender de ninguna manera. Y creo que las personas que han sufrido este golpe, también muy bien lo de ser cautos, pero es que la ley se hace y se deroga y se modifica o se adenda para situaciones extraordinarias. Y yo lo que creo es que, he venido demandando desde el minuto 1, hay que singularizar esta catástrofe, no es igual que otras, no sirve Lorca, que es el ejemplo continuo que emplea el gobierno, tanto el de España como el de Canarias, para referirse a esta situación, no tiene nada que ver una cosa con la otra, por lo tanto la gente necesita efectivamente certeza, certidumbre y que le digamos de una vez ya, oye, ¿qué va a pasar con mis terrenos? Nosotros hay que actuar por emergencia, yo creo que todos hemos estado de acuerdo en esa situación. La carretera de la costa, por ejemplo, todos hemos dicho, oye, es una prioridad, hay que conectar el norte-sur de la colada, hay que llevar los servicios a toda la parte de ollas remo, todas las fincas de plata, toda la economía que se mueve debajo, del sector primario y del terciario también. Pero ¿qué pasa con la gente que le está pasando la carretera por encima? Es que tienen que tener una certidumbre. O sea, no podemos trabajar para enmendar un problema a uno causándolo al otro o no resolviéndoselo a quienes han sufrido desde el minuto 1 el golpe de la erupción. Por lo tanto, yo creo que el principal problema viene en no actuar sobre la normativa, no modificar la norma que tenemos para que dé respuesta a una situación extraordinaria que además tenemos claro que va a volver a ocurrir y que al final, si no tomar decisiones respecto a este tema, no reflexionar sobre lo que nos ha pasado, no cambiar las cosas que no funcionan, va a ser que en la próxima vez vayamos a tener el mismo problema que tenemos en estos momentos. ¿Alguna quiere apuntar algo más sobre esta cuestión? Bueno, pues me voy a guardar el otro tema que tenía, porque no quiero que sea una simple pincelada, porque tiene que ver con el agua, una cuestión muy importante que tenemos en la isla de La Palma, así que me lo voy a guardar para la próxima semana. Lorena Hernández, Kilian Sánchez, Sergio Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperemos que los tengamos por aquí de nuevo muy pronto. Muchas gracias. Buenos días.